Buenas tardes, si les parece, vamos a empezar o'clock. Que no diga nadie que no somos puntuales. Bien, entonces voy a hacer una pequeña presentación. Ustedes, bueno, los que estuvisteis o los que estuvieron la semana pasada, que tuvimos aquí a Gregori Mayans y Siscar, veíamos que era una de las características que era polifacético, ¿no? Aquello de, hoy diríamos, multidisciplinar. Era un erudito, un humanista, un reformador educativo. Bueno, eran muchas cosas. Bueno, pues resulta que el invitado que tenemos hoy, no crean que le va a la saga, Ahí está en ese nivel. Él tiene toda una vertiente académica en el currículum, que no vamos aquí a desglosarlo todo, sino, y una académica y la otra empresarial y de gestión, que era también lo que buscábamos un poco en este ciclo sobre el estoicismo. Él es ingeniero de telecomunicaciones y economista, también de formación, y tiene un doctorado en cada uno, para que nadie se moleste, uno de ingeniero y otro de economista. Y se mueve también en muchos ámbitos, en el mundo del periodismo, del emprendimiento, de la docencia, dirección académica en muchos lugares. Celebró también, desarrolló, colaboró con Google y me comentaba que seguramente estuvo aquí en Castellón en la creación de un programa de ayuda a miles de desempleados aquí en España. Y en el ámbito también de los libros, tiene unos libros con unos nombres que invitan a leerles. Ahora lo explicaré, ¿no? Uno de ellos se llama Corleone Business School. Y es el Corleone que ustedes saben, Don Vito, Don Vito Corleone, el padrino, pues ese. Y otro que se llama El Espectador Económico, porque hay en estos libros toda una didáctica, una forma de aprender economía, pues a partir de películas, de series televisivas, bueno, y del póker también, ¿no? Y de los macarrones. Los macarrones para enseñar economía dan mucho juego, ¿no? Y incluso también para ligar, ¿no? El ligue también tiene un cómic, ahí, como veis, pues muchísimos campos. Es socio de una revista, Jotdown, que seguramente es una revista cultural que seguramente va más allá de una revista y es todo un proyecto cultural en la que él escribe artículos de diferente temática con bastante asiduidad y ha trabajado pues, en empresas de tecnología, de software, de comercio minorista, de la industria del entretenimiento. Es un hombre de gran curiosidad, de una curiosidad insaciable, versátil. En algunos de los vídeos decía, y me hizo mucha gracia, porque esto de la inmortalidad no estaría mal, ¿no? Porque a uno le daría tiempo de leer todo lo que le diera la gana. Pues sí. Muy bien, bueno, pues... sí, no me olvidaba que ahora es también vicedecano, ¿no? De programas de posgrado en el Instituto de Empresa, en el IE University. Y bueno, y como veis, vosotros pensaréis también, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este? Un ingeniero, un economista aquí hablando de estoicismo, que eso parece que tenga que ser cosa de los profesores de filosofía, que por ahí veo algunos, ¿no? Bueno, pues ahora lo veréis, ahora lo veréis porque es un conversador y él os lo va a mostrar ahora precisamente en el título de la conferencia, ¿no? Que tenéis ahí. El título Estoicismo para emprendedores, tomando decisiones en tiempos de incertidumbre, ¿no? Claro, de principio podemos decir que sí que puede dar la conferencia,
porque, os lo aconsejo, esto es un libro suyo, el pequeño, diréis, ¿verdad? Es pequeño, ¿no? Pero es grande en contenido. El pequeño libro de la filosofía estoica. Esto lo abréis y casi es un breviario, un vademecum, un misal y todo, ¿no? Que tiene, pero realmente es interesante. Y antes de que hable él y yo ya me callo, el porqué de que una persona como él esté aquí en este ciclo sobre el estoicismo, en la misma introducción ya avanza algo. Dice, y lo cito a él, el tema es interesante, pero ninguno de los autores que firmamos esta obra somos filósofos, porque él la firma con un amigo, Javier Recuenco, como algunos de los referentes que citamos en el libro, por supuesto. Tampoco somos coaches ni publicistas, como algunos, ¿no?, de los modernos impulsores del estoicismo. La verdad es que ninguno de nosotros puede alegar haber sentado cátedra sobre los grandes principios del estoicismo. Sin embargo, dice él, hay algo más. Ambos hemos estado aplicando durante muchos años las técnicas del estoicismo en nuestra vida personal y en nuestro trabajo. Y dice ahí literariamente, bajo el fuego, en vivo y en directo, día a día. Hemos vivido transformaciones dramáticas en empresas e industrias. Hemos liderado a pie de trinchera, lejos de la cómoda distancia que muchas veces proporciona la academia, la consultoría y, en general, el cómodo lecho de la teoría y el no marcharse las manos. Nuestra escuela práctica y viva de estoicismo ha consistido en liderar equipos, formar a nivel de grado o de posgrado, implementar sistemas de información, impulsar transformación digital en organizaciones públicas y privadas y, sobre todo, difundir una disciplina que hace un uso intensivo y extensivo de todo lo relacionado con el estoicismo, como es la resolución de problemas complejos. Bueno, pues vamos a verlo. Bienvenido, Guillermo, y un honor tenerte aquí entre nosotros. Gracias. Pues muchas gracias, Pepe. Es un placer estar aquí, entre otros motivos, porque yo soy hijo de valenciano. Hemos pasado por aquí cerca del puerto de Sagunto, donde todavía tengo familia. Y bueno, lo primero que uno se plantea cuando se encuentra con una audiencia así es ¿qué os puedo contar que no podáis leer en mi libro, después de comprarlo, evidentemente? Pero voy a intentarlo. Bueno, ahora que no nos oye nadie, lo que sí voy a reconocer es que la charla la tengo tuneada, la voy maquetando según toca. O sea, esto ha sido estoicismo para CEOs, estoicismo para emprendedores, estoicismo para gente que le cuesta levantarse por la mañana. La charla es muy dúctil. Entonces, lo digo porque, a pesar de que noto espíritu emprendedor en la sala, quizá no era el principal motivo por el que habéis venido, sino más bien por la parte del estoicismo, de la incertidumbre, o porque, como decía Pepe del Corleone Business School, pues tiene fotos comprometedoras de todos vosotros y habéis tenido que venir. Bueno, pues lo primero que nos hacemos todos son las grandes preguntas de la vida, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hace este señor aquí? ¿Y por qué está él en vez de alguien más interesante? Como por ejemplo George Clooney. Básicamente George no tiene doctorado, ¿vale? Le llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que a ver si se anima. George trabaja en el mundo del cine, no sé si os suena, le conocéis, lo habéis conocido. Yo estuve en Hollywood una temporada, fui director de desarrollo estratégico en una compañía que se llama Technicolor. Os sonará por aquello de enrutilante Technicolor, los más jóvenes por lo de lo flipo en Technicolor. Y es una compañía que originalmente hacía película de 35 milímetros para los cines, después se pasó a la fabricación de copias para los cines y cuando yo entré, pues lo que querían era digitalizarse. ¿Y por qué me contrataron a mí? Pues porque yo tenía un perfil muy peculiar. Estudié ingeniería de telecomunicación, desafortunadamente. Mi madre quería que fuese médico, solo consiguió que tuviera mala letra. Después me hice doctor, pero no de los que servían para algo, como decía ella.
Y bueno, pues estudié ingeniería en la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Yo le comentaba a Pepe antes cuando veníamos que yo soy el nacionalista perfecto. Madre gallega, padre valenciano, nació en el País Vasco. Me falta hablar catalán en la intimidad y ya lo tengo todo. Vertebro España, como apuntaba él con sabiduría. Y bueno, pues en Bilbao, o Bigbao, the biggest city in the world, la ciudad más grande del mundo, como todos saben. Los de Bilbao no nos caemos, nos tiramos. Pues estudié ingeniería, pero al final pues dicen que la cabra tira para el monte y mientras estaba estudiándola, pues por curiosidad y por muchos motivos hice otras cosas, monté un par de proyectos empresariales y trabajé para una empresa de consultoría. Todo el mundo tiene algo turbio en su pasado, yo fui consultor y allí descubrí pues, que me faltaban herramientas, entonces varios compañeros habían estudiado en lo que se llamaba entonces el Instituto de Empresa en Madrid. Y como tenía familia en Madrid, pues me fui un año a estudiar un máster en Administración de Empresas y en paralelo pues hice mi primer doctorado. Y sí, bueno, pues tengo dos, es una larga historia con un triste final que básicamente pues está motivada por la particularidad de la legislación académica española y que unos años después yo acabé en una universidad pública en el área de introducción a la economía porque me gusta mucho escribir y tengo mucha curiosidad. Entonces, haciendo el MBA y el doctorado a la vez, descubrí una cosa que eran los casos de estudio. Para alguien que vino de una ingeniería en el que 2 más 2 siempre es 4, pues el concepto de casos de estudio donde tienes que tener en cuenta muchas cosas, no hay una solución única, trabajas con simulaciones de lo que te vas a encontrar en la vida real, tienes que tener en cuenta los aspectos políticos, muchos otros elementos. Para mí fue un descubrimiento. Fue tal descubrimiento que me puse a escribir casos de estudio. Y mientras era alumno publiqué varios. Publiqué un caso de economía sobre Mercosur, publiqué otro caso sobre una empresa que se llama MyAlert y bueno, pues funcionaron bastante bien. Alguno de ellos todavía se utiliza a día de hoy. Gané algún premio. Aquí estoy con mi colega Guillermo Velasco, que a él no le conoceréis, pero los que tenéis hijos pequeños o nietos pequeños os sonarán los Momosters. La culpa es suya. Y me gustaba tanto escribir que en una de las asignaturas de la maestría nos pidieron hacer un análisis de la cultura empresarial. Entonces yo le lancé el guante al profesor y le dije, mira, eso es muy complicado porque tienes que mirar dentro de la organización y no es sencillo entrar dentro de una Telefónica o dentro de un Corte Inglés a ver cómo pues, se hacen las cosas internamente para deducir ese tipo de cultura. Me dijo, bueno, ¿y cómo lo resolverías? Digo, bueno, pues si me dejas hacerlo de la cultura de la familia Corleone, porque ahí sí que puedo mirar dentro. Entonces, claro, me dejó, yo me vine arriba y lo que empezó con la cultura acabó en un análisis de toda la estrategia y acabé convenciendo a la gente de Pearson para que se convirtiera en un libro que le he mandado el PDF de la última versión a Pepe, o sea que si le invitáis a algo, yo creo que lo podéis conseguir de manera subrepticia. Y bueno, pues una cosa lleva a la otra e intentando aprender de todas estas temáticas acabé en un punto en el que había algo que me faltaba y lo descubrí en la resolución de problemas complejos, en el CPS, que es cómo resolver problemas que no se han resuelto nunca antes, cómo resolver problemas a los que no te has enfrentado o nadie se ha enfrentado. Por contextualizar un poco, una pandemia no es un problema complejo. Sabemos un montón de las pandemias, hay muchos libros y mucha documentación sobre la pandemia de hace 100 años de la mal llamada gripe española, parte de esa leyenda negra que sufrimos desafortunadamente. De hecho, se cree que la provocaron los gringos, soldados de Kansas que vinieron a Europa, pero bueno, pues como los únicos que decíamos la verdad nosotros, pues nos la asignaron una vez más. ¿Y qué es lo que provocó que la pandemia que hemos vivido se convirtiese en un problema complejo? Pues que en un momento dado se tomaron una serie de decisiones que nos llevaron a una situación que no había vivido nadie nunca antes, que era cerrar economías enteras, parar en gran medida la actividad de los países y eso pues, supone una complejidad, no complicación, un problema complicado es hacer una gran cantidad de problemas sencillos, ¿no? Un problema sencillo es una receta. Un problema complicado es hacer un avión, que es un montón de recetas que tienes que coordinar muy bien y que funcionen muy bien porque si no se cae. Y un problema complejo es tener un niño. Da igual lo que te digan, da igual lo que leas, da igual cómo te documentes, vienen sin manual de instrucciones y emocionalmente te dejan más para allá que para acá. Entonces, es un problema que no has resuelto antes y te lo acabas tomando así. Bueno, yo, como creo que ha quedado claro, he venido aquí a hablar de mi libro, la charla es una excusa. Aunque la verdad es que la mayor parte de esto se los he pasado en PDF a Pepe ahora que lo veo, o sea que
A mí me gusta mucho escribir, yo sigo escribiendo, todavía debo algún libro a Planeta, estamos trabajando ahora en uno de gente con altas capacidades, se va a llamar Altas Incapacidades. Y bueno, pues el cómic que comentaba antes Pepe, pues básicamente yo hubo una época en mi vida en que di clases de economía aplicada a gente que no quería aprender economía. Entonces, esto es un reto curioso, así que empecé a utilizar ejemplos y empecé a utilizar chistes y bromas y casos y situaciones. Y bueno, pues como esto funcionaba muy bien, acabé haciendo un cómic que para el perfil de gente a la que iba, de pues 18, 19 años, 20 años, de las zonas de Móstoles, de Fuenlabrada, de Alcorcón, de Madrid, pues funcionaba bastante bien. Hablaba Pepe de los macarrones. En mi boda no me tiraron arroz, me tiraron macarrones. Y uno pues acaba creando una marca con estas cosas que nunca se imagina. No aparece aquí porque no es un libro, pero me voy a tener que plantear. También soy mundialmente conocido por la famosa reseña del pollo Pepe. Hace unos años, en 2019, hice una reseña del pollo Pepe tratándolo como una obra superior de la literatura. Es la obra más influyente de los últimos 20 años. Y lo describí con la mayor cantidad de vocabulario rebuscado y bueno, pues un poco cultureta que pude. Hace un par de semanas estaba en Londres en una conferencia de educación y bueno, pues la pregunta que me hicieron es ¿cuál ha sido el impacto cultural del pollo Pepe y por qué lo considerabas tan importante? Así que Charlie the Chicken me persigue. Con todos estos libros hay una componente común. Aparte de la curiosidad, he intentado siempre resolver problemas a los que me enfrentaba. Cuando yo llego a la Universidad Pública en el año 2007, en mitad de la crisis financiera, pues me encuentro un 54% de paro juvenil y me encuentro un grupo de alumnos muy desanimados que creen que no van a encontrar una salida laboral. Entonces, pues bueno, el proyecto de Google y parte de los contenidos que hacía en ese momento intentaban resolver este problema. Pues bueno, aunque la economía caiga, hay partes de la economía que crecen. Estuvimos hablando del tema de emprendimiento. Si no encontráis empleo, pues sí que podéis adquirir experiencia a base de adquirir experiencia emprendedora, trabajar en proyectos emprendedores. Acabamos convirtiendo esto en un libro con Fundación Ariel sobre los millennials como una generación emprendedora. Hice un canal de YouTube, me puse a hacer entrevistas a gente que había creado empresas de menos de 21 años y de hecho encontré mucha gente que había creado empresas con menos de 18 años. Ahí descubrí que no existía en la literatura académica ningún estudio sobre emprendedores adolescentes. Se hablaba de young entrepreneurs, pero nadie hablaba de emprendedores que no podían firmar contratos, de gente menor de edad. La literatura académica dice que el perfil típico del emprendedor es alguien de alrededor de 39 años con experiencia en la industria y acceso a financiación. Y yo tengo una base de datos de 300 emprendedores que han montado empresas con menos de 18 años, sin acceso a la industria, sin experiencia y sin financiación. Entonces, había una de las dos cosas que o no encajaba o que faltaba algo, y eso fue la base de mi segunda tesis doctoral, a la vez que hacía estos documentales y los publicaba de manera gratuita, y después Google los utilizaba para intentar ayudar a la gente joven que no estaba encontrando trabajo a buscar alternativas y a ver opciones, sea colaborando con otros proyectos emprendedores o conociendo estos casos de gente que había lanzado de manera exitosa proyectos de todo tipo. Y El Espectador Económico, que también está perfectamente disponible en PDF a través de Pepe, o sea, vas a estar comiendo gratis una temporada larga, prepárate. Esto empezó como un programa en la radio, en Capital Radio. Teníamos en el programa de Laura Blanco, que ganó un premio, no sé si fue una Antena de Plata o un premio Ondas. Había un contenedor semanal de media hora en el que analizábamos la actualidad económica utilizando películas y series de televisión. Y esto lo acabamos convirtiendo en una especie de manual de economía basado en películas y series. 225 películas y series históricas, desde Qué bello es vivir hasta las más modernas que había en el momento que lo hicimos. Y bueno, pues todo esto me acabó llevando a conocer a Javier García Recuenco, que es presidente de Mensa, fue directivo en Telefónica y es uno de los referentes en Complex Problem Solving, en resolución de problemas complejos. Yo le conocía, aprendí con él y empezamos a trabajar juntos en un libro sobre la temática. Y ese libro pues, se nos fue de las manos, un capítulo sobre sesgos en la toma de decisiones. Entonces,
soy totalmente sincero, fuimos a hablar con Roger Domingo de Planeta, uno de los más grandes editores que hay en España. Os recomiendo seguirle si os gustan los libros, incluso si os gusta la literatura, aunque él principalmente está con temas de divulgación y de well-being, etc. Bueno, pues le dijimos, mira, Roger, tienes una colección, que es la colección del Pequeño Libro Negro, que son estos libritos que son como molesquines, y en esta colección tienes un libro que se llama El Pequeño Libro Negro de las Grandes Decisiones, que tiene pues, una página, una herramienta, la matriz del Boston Consulting Group, la matriz de Roosevelt, el FODA, y luego una explicación y un ejemplo. Entonces ibas pasando páginas y tenías una herramienta y el ejemplo, una herramienta y el ejemplo. Digo, bueno, pues nosotros tenemos el pequeño libro negro de las malas decisiones, porque tenemos analizados un montón de sesgos para la toma de decisiones que provocan que la gente tome malas decisiones. Entonces te proponemos hacer este libro. Y Roger dice, pues mira, aunque la idea me parece buena, yo creo que eso no tiene mucho mercado. Pero algo que tiene mucho mercado es el estoicismo y hay mucho interés por él. Y no tengo nada sobre estoicismo en esta colección. Entonces, como vosotros venís con esta propuesta, yo os planteo a ver si lo queréis escribir. Bueno, pues en los 120 milisegundos que tarda la señal eléctrica en llegar del cerebro a la lengua para decir, Roger, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, Javier Recuenco le dijo, tienes razón, Roger, se han publicado 40 libros en los últimos 7 años, estos son los autores, el ISBN, la temática, y claro, miré a Javi y le dije, bueno, vamos a estudiarlo. Y estudiándolo descubrí que, como escribíamos en la introducción y os contaba Pepe, pues que yo llevaba dando clases de estoicismo, llevaba aplicando el estoicismo años sin saberlo. Entonces dije, bueno, pues aquí creo que puede haber un libro. De hecho, lo pusimos en la introducción porque la pregunta de Roger, el puñetero de él, después de proponernos escribir el libro, dice, bueno, ¿y ahora por qué tengo que leer un libro de 2 ingenieros sobre filosofía? Y la respuesta fue, pues porque es que yo llevo dando clases de gestión empresarial y de toma de decisiones explicando técnicas estoicas y teoría estoica sin saberlo. Dice, bueno, pues esto ya me genera interés. Vamos a ver qué tenéis que contar. Y así nació el tema del libro que me ha traído hoy a esta preciosa tierra y a estar hablando con todos vosotros. Bueno, pues en el libro básicamente vais a encontrar tres patas. Una primera pata que es una introducción al estoicismo y a sus bases históricas y alguna relación con otros ismos, como por ejemplo el catolicismo, que tiene una relación, o cristianismo, que tiene una relación importante. Una segunda parte que está más enfocada a la aplicación y donde incluíamos ejemplos de herramientas y de temáticas y de clases que habíamos dado al respecto. Y una última parte más cortita en la que ponemos referencias y bibliografía y por qué puede ser interesante leerla para quien quiera ahondar en la temática, ya sean más prácticas, un Máximo Pigliucci, ya sean más académicas, etc. Básicamente es la estructura del libro. Un libro muy sencillito de leer, muy sencillito de comprar, muy sencillito de regalar, ahora que vienen fechas señaladas. Bien, ahora que está esto claro, lo siguiente es por qué estamos todos nosotros aquí. Ahora que ya sabéis por qué estoy yo aquí, bueno, pues la palabra incertidumbre creo que es importante. O sea, vivimos ahora mismo un momento en el que nadie sabe por dónde van a ir las cosas. Aspectos de nuestra vida que dábamos por sentados, Estados Unidos es el bueno y es el sheriff, los otros son los malos y estamos en la OTAN y bueno, pues está saltando todo por los aires. Nadie se puede imaginar lo que puede pasar mañana. Tenemos a un experto en cameos televisivos dirigiendo el país con el ejército más grande del mundo. Tenemos unas situaciones de conflicto por todos los lados y nadie tiene muy claro qué es lo que va a ocurrir a todos los niveles. Cada día son noticias nuevas. Entonces, esta incertidumbre, más las tecnologías, más la inteligencia artificial, más la gran cantidad de datos, más la fake IA, todo esto genera muchísima incertidumbre y genera lo que se llama muy a menudo entornos VUCA. Esto, si no recuerdo mal, lo aplican o lo dicen por primera vez en un informe del ejército americano, años 60, hablando de situaciones en las que hay pues, mucha complejidad, muchos factores a tener en cuenta para tomar una decisión, mucha volatilidad, muchos cambios y retos rápidos inesperados, ambigüedad, no está claro a qué agarrarse o qué se puede dar por sentado o qué puede ser sólido y no cambiar en un plazo más o menos razonable y sobre todo incertidumbre, los cambios sobre aquello que pensábamos que podíamos conocer. Entonces, todo esto impacta en los procesos de toma de decisiones, que es para mí una de las disciplinas que más me ha gustado siempre, cómo la gente toma decisiones, cómo el cerebro aprende, cómo el cerebro toma decisiones
Y bueno, pues la economía es toma de decisiones, la ingeniería es resolución de problemas, son las dos disciplinas con las que yo más tiempo he estado trabajando y que a mí me generan más interés. Entonces, lo siguiente que nos planteamos es, oye, ¿y cómo vamos a sobrevivir en este entorno? Porque yo he aprendido a tomar decisiones y a resolver problemas en un determinado tipo de entorno y me habéis cambiado las reglas de juego. Entonces, de lo que yo sabía que vale y qué nuevas cosas tengo que incorporar para poder enfrentarme a todo esto. Bueno, pues esto genera un montón de preguntas y cuando te pones a estudiar y a investigar, descubres que estas preguntas ya se las habían planteado hace miles de años un grupo de personas en la antigua Grecia. Y decían, oye, yo para intentar llevar una buena vida y resolver problemas y entender este entorno más o menos cambiante o complejo en el que vivían ellos, voy a utilizar lo que ahora llamamos el método científico, una filosofía muy racional. La gran ventaja del estoicismo es que era una filosofía muy práctica y muy fácil de justificar y de explicar. Se basaba en causa-efecto, en el empirismo, en el método científico, en la razón, y además tenía un objetivo pues muy loable, que era llevar una vida plena, llevar una buena vida, alcanzar la felicidad, y la manera de alcanzarla es mediante la búsqueda de esa calma, o dicho de otra manera, y es una cosa que veremos ahora con la dicotomía del control, intentando evitar que aquello que nosotros no podemos controlar nos eliminara esa felicidad. ¿Por qué voy a dejar de ser yo feliz o por qué voy a perder el control por cosas que son absolutamente inevitables? Entonces, bueno, pues ellos desarrollan una serie de técnicas y se explayan con esta temática para intentar resolver un empeño que, como decía Epícteto, Epícteto significa esclavo. Este hombre empezó con una situación, unas cartas un poco negativas en su vida, pero acabó convirtiéndose en un referente, ¿no? Pues esto no es sencillo, ¿no? Tengo que ser un maestro, alguien que es capaz de aprender por sí mismo, tengo que buscar la libertad personal y la felicidad manteniendo esa calma en situaciones que pueden ser muy, muy complicadas. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo vamos a hacer tomando decisiones. Y claro, cuando yo me ponía a plantear cómo los estoicos toman decisiones, descubría que había aprendido en estrategia qué es una decisión estratégica. Y bueno, pues principalmente se puede definir con 4 características. Es una decisión importante, no necesariamente urgente, y esto pues tiene una componente relativa, lo que puede ser importante para uno no tiene por qué serlo para otro. Significa un compromiso significativo de recursos. De nuevo, no es lo mismo un compromiso significativo de recursos para una gran empresa que para una pequeña empresa. No es fácilmente reversible. Una vez que he decidido seguir ese camino, no es sencillo cambiar o volver atrás. Y tiene impacto en el largo plazo, que de nuevo pues puede no ser el mismo largo plazo por una empresa como Google o como ChatGPT o OpenAI, que lo puede ser por una empresa que hace obra pública, que al final tiene que mirar a 10, 15 años hacia el futuro. Todos nosotros hemos tomado decisiones estratégicas. Decisiones estratégicas que se os ocurran, que habéis tomado, que sigan estas características. No esperabais preguntas, ¿verdad? Yo luego pongo nota. Decisiones estratégicas que hayáis tomado, ¿alguien? ¿Alguien se anima? ¿Alguien le suena una decisión estratégica de este estilo? ¿Estudiar una carrera? ¿Sí? Dependiendo del momento histórico de la ley del divorcio, tenemos la reversibilidad discutible, pero me imagino que te pasa como a mí, la mía no me deja dejarla, así que no hay tu tía. Pero efectivamente, de hecho, una de las decisiones más importantes de nuestra vida, demostrada científicamente, es elegir la pareja adecuada, tanto a nivel emocional como a nivel económico, con mucha diferencia. Hablaba antes de una carrera. Estudiar una carrera son 4 años, no solamente el dinero, es el coste de oportunidad. Cuando has estudiado Derechos y luego quieres dedicarte a otra cosa, igual te tienes que hacer una maestría o no es fácilmente reversible, ¿no? Toda tu vida eres un abogado o eres un ingeniero. ¿Alguna otra más que se os ocurra? ¿Por ahí una mano al fondo? Cambiar la ingeniería por el arte. Una vez que sales de un mundo como el de la ingeniería y pierdes los contactos, vas perdiendo portfolios, según más te vas dedicando al arte, es más difícilmente reversible. ¿Significa un compromiso significativo de recursos? Depende del arte, te costará más. También es cierto que por lucro cesante o por coste de oportunidad. Y bueno, pues es una decisión importantísima, efectivamente, y con impacto en el largo plazo. Alguien decía por aquí lo de los hijos, ¿verdad?
Lo de comprarte una casa también, sí que es cierto, de nuevo, como esté el mercado, la reversibilidad, lo de los hijos sí que parece que no es reversible. Yo recuerdo que a los míos durante muchos años les decía, tengo el ticket de compra, si os portáis mal os devuelvo. De hecho, recuerdo un día, para recogerlos en el colegio, nos dan un carné para que no haya pega. Y yo un día fui a recoger al mayor mío, que se llama como yo, es Guillermo de Haro VII, que sepamos, y le fui a recoger y no llevaba el carné, y la profesora que estaba no era la que está normalmente. Entonces se me ocurrió la gracieta de enseñarle así en una esquinilla sin que lo viese el niño el DNI y decirle, perdona, no he traído el carné, pero tengo el ticket de compra. Y ella me dijo, vale, te lo puedes llevar. ¿Lo ves? ¿Ves cómo era cierto? Esto me duró 6 meses más. Pero efectivamente, ¿no? Es una decisión importante. Significa un compromiso salvaje de recursos, o sea, mejor no calcularlo. Asumimos que hay un retorno emocional incalculable. Evidentemente no es fácilmente reversible. Cada vez que alguno de los míos la lía y mi mujer viene, mira lo que han hecho tus hijos, presuntos. Y tiene impacto en el largo plazo, muy en el largo plazo, sobre todo yo creo que también a nivel de felicidad y de tranquilidad y muchos otros elementos, ¿no? Bueno, pues este tipo de decisión es una decisión estratégica y gran parte de esto te lo acabas encontrando en diferentes de los escritos de una manera o de otra. Cuando tomamos decisiones, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante, la clave es tener claros los objetivos. ¿Vale? Esto lo tenía muy claro Alicia en el País de las Maravillas. Alicia se pierde, llega a una bifurcación de caminos y se encuentra con este gato de Cheshire que aparece y desaparece. Y Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo seguir? Y el gato le dice, ¿dónde quieres ir? Y ella dice, me da igual. Y el gato responde, pues da igual el camino que cojas. Esto lo explicaba muy bien Martha Williams, una compañera del IE, que tenía una empresa de gestión de talento. Martha decía, Guillermo, en el mundo hay 2 tipos de personas. Las que tienen claro lo que quieren y las que no. Las primeras usan a las segundas para conseguirlo. Así que una de las cosas que hago yo siempre en las clases es preguntar a mis alumnos, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Cuál es vuestro objetivo al venir a esta clase, al venir a este programa? ¿Qué es lo que queréis alcanzar? Y bueno, a menudo no lo tenemos claro, a menudo la gente no tiene claro cuál es el objetivo y parte de la vida es descubrirlo. Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, una de las cosas que explicaba es lo que había vivido y cómo el tener un propósito le había ayudado a sobrellevarlo. Y cada vez más hay estudios que demuestran que el contar con un objetivo, con un sentido, te ayuda y te facilita en la toma de decisiones y en tener esa calma interior, ¿no? Bueno, pues resulta que Séneca, el cordobés, ya llevaba diciendo esto y dando clases sobre esto miles de años. Cuando no se sabe hacia dónde se navega, ningún viento es favorable. Si no tienes claro cuál es el objetivo, mal vamos. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de, leches, hemos estado enseñando estoicismo. A diferentes niveles, con ejemplos actuales, pero hemos estado contando esto mismo. Yo pensaba que les enseñaba a los alumnos gestión empresarial y management y estrategia, que no, que les estaba enseñando estoicismo. Claro, todo esto tú lo puedes aterrizar, año 1981, el amigo Doran, en Management Review, los objetivos tienen que ser SMART, específicos, todo el mundo tiene que tener claro en la organización cuál es el objetivo y qué es lo que tiene que hacer, medibles, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar. Solo hay una excepción, el amor, que es como la luna, cuando no crece, mengua, así que siempre para arriba en el amor. Bueno, pues esto es un detalle, una caracterización. El management moderno empieza en gran medida durante la segunda mitad del siglo XX. Tenemos ya, cierto taylorismo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Tenemos a Lillian Gilbreth, que a mí me encanta. Es una ingeniera que asesoró a presidentes. ¿Os suena Lillian Gilbreth? No suena. ¿Os suena Cheaper by the Dozen, con 8 basta? Bueno, pues todo está inspirado, esta mujer y su marido tenían 12 hijos. Entonces, cuando le preguntaban cómo se organizaban con 12 hijos, ella decía, es que es más barato por docena. Y ella, que era ingeniera de organización industrial, básicamente aplicaba en su casa las técnicas de gestión que aplicaba. Fue de las primeras personas que en la época del taylorismo y de la producción en cadena
introdujo los aspectos emocionales y motivacionales de la gente. El tener un entorno de trabajo agradable. Bueno, lo que decía Napoleón, la motivación es una diferencia en fuerzas de 3-1. Y bueno, Lillian Gilbreth y Mary Parker, no me voy a acordar del apellido, básicamente estas dos mujeres representan el 60-70% del management moderno o fundamentan las bases de lo que vino después, ¿no? Bueno, pues todo esto de nuevo, tú te vas atrás y te lo encuentras en el estoicismo de diferentes maneras. Yo no sabía lo de mi libro, ¿no? Yo venía aquí a hablar de mi libro, Corleone Business School. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno tiene un objetivo claro ya, lo siguiente que tiene que hacer es desarrollar alternativas. ¿Vale? ¿Recordáis cuál era el objetivo de la familia Corleone? Era obligatorio ver la película para venir, os dijeron, ¿no? No, os avisaron. Quien haya visto la película o la saga, ¿cuál era el objetivo de la familia Corleone? ¿Alguien se acuerda? Ganar dinero, sí. Matar a la gente, dicen por aquí. Veo que os habéis quedado con las partes importantes de la película. La familia era muy importante, por fin un poquito de menos mal. Pero hay un objetivo que tienen ellos muy claro, que aparece levemente en la primera y la segunda película. En la tercera un poco más. La tercera es un poco más claro. ¿Nadie se acuerda? Ya vais a verla este fin de semana, ya veréis. Estas navidades cae. Bien, la familia Corleone quería volver al mundo legal. El objetivo de la familia era volver al mundo legal. Don Vito Corleone decía aquello de yo soy mafioso porque el mundo me ha hecho así. Entonces, él no quería, en la segunda película se ve mucho, spoiler alert, en la segunda película se ve mucho mejor, pero él no quería específicamente convertirse en un gángster, en un mafioso, pero por la supervivencia de la familia, él tiene que hacerlo. Entonces, su objetivo era volver al mundo legal. Y el objetivo que le traslada a su hijo Michael es volver al mundo legal. Por supuesto, por el camino ganando mucho dinero. Y si hay que quitarse de medio a quien me lo impide, pues ¿qué le vamos a hacer? Estaban allí. Pero la idea para él era, de hecho, hay una escena de la que escribí un artículo en Spin-off que se llama ¿Por qué? La escena que convirtió al Padrino, los 3 minutos y medio que convirtieron al Padrino en la mejor película de la historia. Entonces, es la escena de Don Vito con Michael en el jardín, que es una escena muy peculiar. Esta escena son 3 páginas de guión que se terminan de escribir a las 4 de la mañana de la noche anterior. O sea, la película no tenía alma, a la película le faltaba algo, Coppola no sabía qué era, y ni Mario Puzo ni él. Llama a Robert Townsend, autor del guión de Chinatown, ganador del Oscar, y es un script doctor, un arreglador de guiones, y le llama para que le resuelva el problema de la película. El hombre coge un avión, se va a donde estaban rodando y a las 4 de la mañana entrega 3 páginas. Y son esas 3 páginas, la escena del jardín. El mundo está dominado por los poderosos que mueven los hilos, yo nunca quise que me movieran, que me controlaran. Visión y misión, mi objetivo era que la familia volviese, que tú fueras senador Corleone, gobernador Corleone o más. De hecho, esto tiene un punto gracioso porque podemos encontrar en la película un montón de momentos inspirados en hechos reales. De hecho, en parte la inspiración en el libro para Mario Puzo viene de la familia Kennedy y de cómo los Kennedy hicieron dinero y cómo después sus hijos llegaron a ser fiscal general del Estado y presidente, etc. Bueno, pues Don Vito, para alcanzar ese objetivo de volver al mundo legal, pues lo va a hacer haciéndote una oferta que no podrás rechazar. Y te levantas por la mañana con la pantalla del portátil chorreando aceite bajo las sábanas. Pero cuando Michael se encarga de la familia y llega a ser el CEO, el don de la familia, el objetivo es el mismo. Pero él dice, mira, yo, para alcanzar esto de ir al mundo legal, no necesito matones, necesito... ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿Hay algún abogado en la sala? ¿Podéis salir un momentito, por favor? Voy a hablar mal de los abogados, no quiero consecuencias después. No necesito matones, necesito abogados. Esa es la frase de Michael en la tercera película. Es decir, no hay una única estrategia válida. Para alcanzar un objetivo hay múltiples estrategias diferentes que nos pueden permitir conseguirlo. Y yo personalmente, cuando he dado clases de estrategia, siempre incluía una sesión de creatividad en la toma de decisiones para el desarrollo de alternativas. Es muy típico encontrarnos con alguien que nos dice, es que no hay alternativa, esto es lo único que podemos hacer. Normalmente cuando te encuentras con algo así, o es una persona que no tiene capacidad de generarlas, o es alguien que está intentando convencerte de que selecciones su alternativa. Entonces, siempre podemos trabajar
buscando diferentes caminos, diferentes vías. No hay una única estrategia que nos lleve a un objetivo. Esto es una parte del artículo que os decía y está relacionado con las 5 Ps de Mitchell. Bueno, pues yo he preparado mis objetivos. Yo he dicho, vais a estar aquí escuchándome 1 hora más un ratito más de preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Bueno, pues quiero repasar algunos conceptos de esta filosofía tan interesante y tan de moda ahora otra vez. Quiero relacionarlos con el liderazgo y con la toma de decisiones, sobre todo en tiempos de incertidumbre, y bueno, pues intentar disfrutar y aprender un poco. Ya veis cómo me gusta contar las cosas y demás. Pero claro, lo que no he hecho es preguntaros a vosotros vuestros objetivos. Y aquí pues nos encontramos con un desalineamiento. Esto es, como decía aquel, el academicismo ilustrado. Todo para el alumno, pero sin el alumno. Bueno, no del todo. A ver, yo si tengo un programa oficial estructurado, pues tengo una guía docente, tengo un currículum y lo tengo que seguir. Tengo cierto margen de maniobra, pero tengo que seguirlo. Pero sí que es cierto que hay cosas que se pueden hacer. Y unas cosas que hago muy a menudo cuando tengo sesiones más largas es preguntar a mis alumnos cuál es vuestro objetivo. Y en función de ese objetivo, yo puedo modular determinados aspectos de la clase. Los ejemplos, las temáticas, otros contenidos. Si en una clase me encuentro que muchos alumnos me dicen, oye, Guillermo, es que nosotros venimos de la industria farmacéutica. Bueno, ¿os interesa la industria farmacéutica? Bueno, pues ya he preparado un montón de casos de Internet y de inteligencia artificial. Pues voy a contaros otras cosas. Entonces, si yo tengo esa información, puedo adaptarme, ¿vale? Porque cuando tú sabes cuáles son los objetivos de la persona a la que quieres resolver un problema, eres más eficiente. En todo proceso de toma de decisiones, para alcanzar tus objetivos dependes de otros agentes. Y estos agentes tienen objetivos diferentes o similares a los tuyos. Si no sabes cuáles son, vas a ciegas. Si sabes cuáles son, puedes ser más eficiente, puedes buscar estrategias colaborativas. Bueno, pues este proceso está muy bien en la teoría, pero claro, cuando tú lo vas a aplicar en la práctica, te encuentras con que Reinhold Niebuhr definía muy bien cómo te vas a sentir. Y él decía aquello de Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Y aquí tenemos 3 de las 4 virtudes que los estoicos ponían sobre la mesa como imprescindibles para poder alcanzar esa buena vida y esa felicidad. Entonces, la teoría está muy bien, pero la práctica, cuando te pones a implementar, es donde se complican las cosas. Uno de los problemas está en lo que se llama la dicotomía del control y cómo enfrentarnos a aquello que no podemos controlar. En la vida siempre hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Ser capaz de identificarlas y ser capaz de conseguir que lo que no podemos controlar no nos afecte es viable y muy complicado. Y esto, que es una de las bases de lo que nos encontramos muchas veces a día de hoy en well-being, en autoayuda, en diferentes gurús que nos cuentan o maestros que nos cuentan cómo llevar una vida mejor, de nuevo lo trabajaron intensivamente los estoicos hace muchos años. Y otro de los problemas con los que nos encontramos a día de hoy, que ya había descubierto Marco Aurelio, es que el objetivo de la vida no es estar del lado de la mayoría, sino escapar del grupo de los insensatos, y hay momentos en los que esto es muy complicado. Muy complicado. Sobre todo si cuando eres consciente de esto lo que tienes que hacer es abrir la puerta a cabezazos, porque el primero que abre una puerta de este estilo es el que más lo suele sufrir y el que termina sangrando, ¿no? Un Marco Aurelio, por cierto, que a mí me genera muchos problemas cada vez que hablo de él, porque yo digo, mira, os voy a hablar de un líder que tenía un impacto mundial, que era muy reconocido mediáticamente, que tomaba decisiones que la gente consideraba muy extrañas, que no es Donald Trump, que es Marco Aurelio. Bueno, pues este tema de toma de decisiones es muy importante y, como os decía, está relacionado con esto de tener una buena vida. ¿Cómo tomáis decisiones vosotros? ¿Tomáis decisiones? Sí, no, a veces, todos los días dicen. Una decisión no tomada es una decisión también.
Oye, ¿y cómo sabéis cuando tomáis una decisión si es una buena decisión? ¿Cómo? Me dicen por aquí que por el resultado, por cómo te sientes, por la parte emocional, cómo te hace sentir. El tema del resultado, yo tengo un pequeño matiz. Los resultados son importantes, ¿vale? Sobre todo a largo plazo. Pero ¿es posible tomar una buena decisión y terminar con un mal resultado? Sí, porque hay cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Y es posible, es menos probable, pero ¿es posible tomar una mala decisión y terminar con un buen resultado? Sí, es lo que dice mi mujer de casarse conmigo, no sé por qué. Bueno, pues nosotros una de las cosas que descubrimos es que las decisiones no son intrínsecamente buenas o malas. Las decisiones serán adecuadas o no adecuadas en función de ¿qué? De si me acercan al objetivo o me alejan del objetivo. ¿Qué pasa si no tengo un objetivo claro? Ya no sé si una decisión es buena o mala. Ya no tengo criterio para tomar decisiones. Y esto es lo que decía Séneca. Y este es el problema que tienen muchas empresas también. Warren Buffett decía, cuando baje la marea, veremos quién tiene bañador y quién no. Es decir, cuando la economía caiga, cuando venga una crisis, veremos qué empresas tenían una estrategia clara y una propuesta de valor y resolvían un problema y qué empresas se han aprovechado de que todo crecía y han hecho lo mismo que los demás. Entonces, de nuevo, desde la gestión empresarial hasta el estoicismo, hay un elemento en común que se repite una y otra vez. Y consistentemente las personas y las empresas que toman mejores decisiones y que les va mejor, utilizan estos procesos, estas ideas, estas filosofías. Bueno, esto tiene una particularidad. Cuando yo estoy hablando de que una decisión buena nos acerca al objetivo o nos aleja del objetivo, estoy hablando del futuro. Yo tomo una decisión ahora y espero que la decisión me acerque al objetivo en el futuro. ¿Hay alguien aquí que pueda ver el futuro? Por favor, que no levante la mano si alguien lo ve, que me espere al final, quiero discutir con él o ella los tickets de esta lotería de Navidad. Nadie puede ver el futuro. ¿Todos de acuerdo? Bien, un detalle, si os lanzo las gafas, ¿las podríais coger? Así, sencillo, ¿eh? No voy a probar vuestra psicomotricidad. Sí, si las lanzo, las podríais coger. ¿Y las podríais coger porque os podéis mover a la velocidad de la luz o porque vuestro cerebro, que es vuestra herramienta de toma de decisiones, está obteniendo datos del entorno para procesarlos buscando patrones, intentando inferir el futuro para tomar mejores decisiones? Sé que es lo segundo, lo teníais en la punta de la lengua, lo he dicho yo por simplificar y avanzar, que vamos justos de tiempo, pero no podemos predecir el futuro a largo plazo, pero estamos continuamente intentando crear esos patrones e inferir. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo que está haciendo es eso precisamente. A partir de datos, buscar patrones en los datos, cómo nuestro cerebro hace continuamente de una manera mucho más eficiente. Bueno, pues ¿cuál es la mejor manera de aprender a tomar bien decisiones? Jugar al póker. ¿Alguien aquí juega al póker? ¿Tenemos jugadores de póker? Una mano por el fondo, pero póker profesional. El póker profesional es el que se juega con whisky, con humo. Si es solo whisky, es semi-pro. No, bien. A mí me encanta el póker. De hecho, estoy escribiendo un libro que se llama Póker y Management. Es para ocultar el vicio. Cariño, este fin de semana tengo que ir a trabajar en el libro, te quedas con los niños. Lo cierto es que es verdad el tema del póker para toma de decisiones. Yo hace años me fui al casino de Torrelodones, en las afueras de Madrid, hablé con el director de marketing, le conté mi proyecto y me dejó entrar. De hecho, me hice el curso de croupier, yo tengo el título de croupier, por si algún día me quiero dedicar a un trabajo decente y dejar esto en las clases. Y cuando estaba allí aprendiendo, descubrí algo increíble. Si yo veo un partido de fútbol, de baloncesto, de tenis, yo puedo deciros si alguien está jugando bien o está jugando mal. Pero cuando yo veía una partida de póker, no era capaz. Entonces pregunté. Y mi mujer conoce a Mai Maceiras, que es una jugadora de póker profesional española, gallega, y pregunté. Entonces Mai me dijo algo muy básico, pero muy potente. Guillermo, los buenos jugadores de póker, cuando ganan, ganan mucho, cuando pierden, pierden poco. ¿Qué creéis que es lo más básico y más importante que aprende un jugador de póker? ¿Qué os parece? A ver, mi jugador de póker profesional ahí al fondo, le tengo despistado ahora. ¿Qué es lo más básico y más importante que aprende un jugador de póker? Saber perder, la tranquilidad, tomar decisiones a largo plazo. ¿Cuál? El estoicismo. Saber cuándo abandonar. ¿Más? Poker face dicen por aquí, yo también soy fan de Lady Gaga.
Os voy a dar una pista. May dijo cuando pierde, no dijo si pierde. ¿Qué es lo más básico que tiene que aprender un jugador de póker? Es imposible ganar siempre. El póker es un juego de toma de decisiones con información incompleta en el que para alcanzar tus objetivos dependes de otros agentes que no puedes controlar, en los que puedes influir, pero no puedes controlar. Por lo tanto, está diseñado de tal manera que es imposible ganar siempre, vas a perder. Lo primero que tiene que aprender alguien que toma decisiones es que se va a equivocar. Es imposible acertar siempre. ¿Por qué? Porque estás hablando del futuro, porque no tienes toda la información y porque para alcanzar tus objetivos dependes de otros agentes que no puedes controlar. Y eso es la base de la dicotomía del control y eso es la base del entendimiento de las relaciones de causa-efecto para toma de decisiones con la que arrancan los estoicos. Y esto es muy importante porque cuando cuentas esto es complicado. Aceptar que vas a perder es complicado, no es sencillo. Una de las cosas que habéis escuchado a mucha gente, hablábamos antes de emprendedores, los emprendedores escuchan todos los días a estos gurús que les dicen el fallo es bueno, abraza el fallo es tu amigo, tienes que fallar. Fallar es una mierda. Lo pasas mal emocionalmente, puedes perder mucho dinero, puedes acabar cerrando una empresa, o incluso mucho peor, el fallo es terrible. Lo que pasa es que el fallo, como Thanos, es inevitable. Y lo que hay que hacer es aprender a gestionarlo y aprender a aceptarlo. Y esta es la clave del estoicismo. Esta es una de las claves que después, aplicada a gestión empresarial, nos da esas mejores maneras de tomar decisiones. Decía Mintzberg que la estrategia es un proceso muy sencillo. Yo estoy en una situación 1 aquí arriba, en la esquina de arriba a la izquierda, miro lo que yo quiero internamente y lo que yo tengo, miro el entorno, determino mi objetivo y diseño una estrategia, que es movilizar recursos para llegar ahí. Ahora bien, esto es el diseño. Cuando me pongo a implementar, hay cosas que yo pensaba que iban a ocurrir que no ocurren, y hay cosas que yo no esperaba que iban a ocurrir que ocurren. Con lo que mi trabajo al final es ir tomando medidas correctoras para intentar llegar al objetivo. O si ha aparecido algo que ha hecho saltar todo por los aires, como la pandemia con el virus, reorganizar todo para quedarme lo mejor posible. Os acabo de resumir en 1 minuto y una transparencia un MBA. No hagáis un máster de administración de empresas, ya lo tenéis. Bueno, todo lo demás de recursos humanos, finanzas, operaciones, todo eso es cómo aterrizar cada una de estas cosas. Cómo movilizar los recursos, cómo conseguirlos, cómo cambiar operativamente, pero todo esto se basa en ese proceso tan sencillo y tan complicado cuando te pones a ejecutarlo. E insisto, la mejor manera de entender la complicación de ejecutar esto es cuando tienes niños. Otro factor importante, y entramos ya un poco más en la materia que le gusta a Pepe, es que al final a nosotros muchas veces no nos perturba la realidad, sino la percepción que tenemos de ella. Y esto nos va a llevar a nuestro amigo Platón y el mito de la caverna y la visión que tenemos, esas sombras que no son la realidad y sobre todo cómo nos hacen sentir o lo que creemos que hay detrás o cómo llenamos los huecos de lo que falta. Claro, para todo esto hay herramientas, hay modelos. Hay modelos para tomar decisiones que nos ayudan a estructurar ese exceso de información de la realidad. El color rojo, que es un dato, si yo lo pongo en un contexto o en otro, me dará una información u otra. El mismo dato en el contexto del torero me está dando la información de avanzar, en el contexto del semáforo la de parar. Mismo dato, 2 contextos, información totalmente opuesta. Y esta parte del análisis es la parte objetiva, cuantitativa, porque hay una parte cualitativa. Si yo le añado mi experiencia a la información que he obtenido, obtengo conocimiento. Es decir, si yo agarro el color rojo y lo pongo en el contexto de un semáforo, la información que me da es parar. Si a esta información yo le añado mi experiencia conduciendo en Madrid, os puedo confirmar que los semáforos rojos madrileños son orientativos. Si utilizo mi experiencia conduciendo en Múnich, los semáforos rojos son una ley inmutable de la naturaleza como la ley de la gravedad. Y si no lo veis así, probablemente hagáis amistad con un simpático polichay, cosa que no os recomiendo. Ojo con el tema de la experiencia. No es lo mismo 5 años de experiencia que 1 año de experiencia repetido 5 veces. Probar cosas nuevas, hacer cosas diferentes, salir de la zona de confort, viene de aquí. Y claro, la parte de arriba es la parte objetiva, la parte de abajo es la parte subjetiva. Es imposible tomar decisiones sin olvidarnos de que somos seres humanos, emocionales, sociales, con una parte racional y otra parte irracional que va a estar siempre ahí. Y antes decía alguien, ¿cuándo sabemos una decisión es buena? Dependiendo de cómo me siento, porque hay una componente emocional en todo proceso de toma de decisiones. Bueno, pues a todo esto
Los estoicos lo llamaban vivir en la naturaleza. Para entender todo esto y para modelizar la toma de decisiones, ellos decían que tú tenías que aprender una serie de códigos, leyes, normas que conformaban nuestro entorno. Y bueno, como decía Lawrence Lessig, el profesor de Harvard, los abogados y los hackers tienen el mismo objetivo, buscan agujeros en el código. Para esto, lo primero es entender el código, y una vez que entiendes cómo funciona ese código, esas normas, puedes plantearte cómo cambiarlas, cómo mejorarlas, cómo innovar. ¿Cómo era esa naturaleza? ¿Cómo era ese código para los estoicos? Pues se basaba en 3 pilares. Por un lado, la ética, los hombres consigo mismo, los seres humanos consigo mismos. Por otro lado, la física, la naturaleza y todo lo que había ahí fuera, independientemente de los seres humanos, eso estaba ahí con seres humanos o sin ellos. Y la lógica, que intentaba conectar las 2 partes. Intentaba conectar con la ciencia y con el conocimiento lo que pasaba con la naturaleza y lo que pasaba con los seres humanos de manera individual y en sociedad. Entonces desarrollaban cada uno de estos pilares para entender esos códigos, para entender esas leyes que regían en la naturaleza y en los seres humanos. Y si éramos capaces de entenderlas, con esto podíamos tomar mejores decisiones. Y en ese proceso de aprendizaje planteaban virtudes cardinales que te ayudaban a hacerlo y que te ayudaban a sentir esa felicidad, sentirte mejor. La primera, la sabiduría. Si yo soy consciente de lo que ocurre, va a ser menos probable que yo me enfade o que me afecte, porque en el momento que tengo la consciencia de que hay cosas que no puedo controlar, puedo entrenarlo y según hemos sido más mayores y hemos adquirido experiencia, ¿no? Como dicen en mi tierra, gazteak balesa, zaharrak baleki. No lo voy a traducir porque es muy fácil de entender. Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran. Cuando eres joven piensas que todo va a tener un impacto terrible, que todo es tremendo, que no hay solución, y cuando te vas haciendo mayor te das cuenta de la cantidad de oportunidades que vas a tener, del poco impacto que tienen muchas cosas, pero claro, ya no tienes ni la fuerza ni muchas veces el tiempo. Entonces esto es ley de vida, pero la sabiduría es lo que engrana este proceso. Luego el coraje, y el coraje no en el sentido del ardor guerrero, sino en el sentido muchas veces de tomar esas decisiones difíciles o de hacer lo que, como decía Marco Aurelio, los insensatos no están haciendo, y no seguirlos. La justicia. No hay ninguna sociedad avanzada que haya conseguido evolucionar si no hay una base de justicia y un elemento en común en el que todo el mundo está de acuerdo y que permite a la gente prosperar y que permite que la sociedad se desarrolle de una manera adecuada. Y por último, la templanza, en contraposición al coraje, para tener esa calma, para tener esa capacidad de, no quiere decir que no haya que llorar una pérdida, lo que sí te dice es que tienes que intentar que esa tristeza inevitable no impacte de tal manera en tu vida que tomes decisiones de las que después te puedas arrepentir. Bueno, pues esto al final tiene una componente complicada, y es que está muy bien contarlo, pero lo complicado es aplicarlo en el día a día. Esta parte tan larga, esta metáfora del carpintero, de la madera, del escultor a uno mismo, yo creo que la explicaba muy bien aquel general o almirante americano que sale mucho en los vídeos que aparecen cada 2 por 3 en los teléfonos móviles, que decía: todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Así que empieza por hacer la cama todas las mañanas. ¿Cómo? Sí, tú empieza por hacer la cama todas las mañanas. Pues si haces la cama todas las mañanas habrás hecho algo bueno, empiezas el día con una tarea positiva. Cuando llegues a casa por la noche, si has tenido un mal día, pues al menos llegas a una cama hecha. Terminas el día bien. Entonces, esto tan sencillo, pues tan complicado es. Y si no eres capaz de hacer la cama todos los días y me dices que vas a cambiar el mundo, ¿no? Bueno, pues por aquí esa disciplina y esa capacidad en lo rutinario, cuando nadie te ve, de entrenar y de tomar ese tipo de decisiones es lo que es complicado. Dentro de este proceso, pues comentaba Pepe que yo me había hecho periodista y que me había puesto a escribir sobre el pollo Pepe y otras vicisitudes. Descubrí la revista Jot Down, una revista cultural. Yo no soy uno de los fundadores, pero desde que la descubrí al de un año de su creación, pues me hice socio. Y es una revista que hace entrevistas, nos han llamado de todo. Una misma semana pues entrevistábamos a Narcís Serra y a Bert. Entonces nos llamaron fachas y rojos, todo a la vez. Yo creo que en la misma frase.
Habrá que buscar algún nombre para algo así, pero siempre ha sido un lugar con socios de opiniones muy distintas y muy dispares, que lo que buscamos es que haya un lugar de debate común para gente que, bueno, pues aunque piensa diferente, entiende que tenemos mucho en común y que esas diferencias pueden ser más positivas que negativas. Y esto es algo que además desarrollaron la banda de los tres, que así los llamaba Eduard de Bono, a los tres padres del conocimiento occidental, que son, como podéis ver perfectamente por sus bustos, Platón, Sócrates y Aristóteles. Sócrates con el proceso socrático, que también es una herramienta que se utiliza a día de hoy en management y que se explica, que son los 5 porqués, y él decía, pues tú preguntas por qué, para intentar eliminar el grano de la paja y descubrir realmente la verdad y qué es lo que ocurre. Platón, que decía, separa la realidad de la percepción. Ten cuidado que te faltan elementos en tu proceso de toma de decisiones, en tu cuadro, todas las decisiones son incompletas. Y Aristóteles, que hacía dos cosas muy interesantes. Una es el desarrollo de la gramática y de la lógica, que ahora vamos a ver, y otra que fue la taxonomía, es decir, la clasificación. Lo que decía Aristóteles es, mira, si esto es una silla y esto es una mesa, la silla y la mesa son diferentes. Entonces, definiendo que esto es una silla y esto es una mesa, tenemos todos un elemento en común. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que nos hemos encontrado con hechos alternativos. ¿Y qué es lo que hacen los hechos alternativos? Los hechos alternativos rompen este consenso que teníamos, que nos permitía, aunque pensáramos de manera diferente, poder tener elementos en común sobre los que construir juntos. Esos hechos alternativos han incrementado la polarización porque ya no hay esos lugares comunes en los que podíamos todos trabajar. Y estos tres señores sentaron esas bases, que también ha habido gente como Eduard de Bono que decía esto está muy bien hasta cierto punto porque para la creatividad o para la innovación es muy limitante y hay que desarrollar otras técnicas. Bueno, pues dentro de la resolución de problemas complejos que os explicaba antes, este mapita, por cierto, memorizado para luego, que hay un test al terminar, que es una disciplina que aglutina muchas disciplinas diferentes, nos encontrábamos con que aquí hemos venido a resolver problemas. Yo soy ingeniero, el primer día en la escuela de ingeniería, 800 alumnos, el segundo 80, 8 terminan, es el embudo de los ingenieros. Llegó el profesor y dijo, recordad todos que vais a ser ingenieros y los ingenieros resuelven problemas. Yo levanté la mano y dije, y cuando no hay problemas, pues los creamos. Por eso los ingenieros siempre tienen trabajo y demás, ¿no? De hecho, yo en la universidad, mi trabajo es enseñar a mis alumnos a resolver problemas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para hacer mi trabajo? Crear problemas a mis alumnos. Me encanta mi trabajo. Bueno, pues para resolver problemas lo que tengo que hacer es ponerme a prueba, experimentar, enfrentarme a ellos. Y esto ya lo decía Séneca, es que no hay nadie menos afortunado que el hombre a que la adversidad olvida, porque no se puede poner a prueba, no puede practicar esa resolución de problemas, no tiene retos. Y de hecho, uno de los grandes impactos en la historia de la humanidad ha sido la curiosidad y las ganas de resolver retos y de resolver problemas. Y bueno, pues es una de las cosas que hacemos regularmente, nos interesa la ciberseguridad, pues hicimos un artículo para entender cómo pensaban los hackers y esto lo relacionamos con el mundo empresarial. Os comentaba antes de los emprendedores, estos son artículos en el MIT, en Harvard, esto es por hacerme un poco autobombo. Y como decía Ayn Rand, puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Esta dicotomía del control tiene raíces en muchas otras disciplinas modernas o antiguas. El proverbio chino, si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿por qué te preocupas? O esto es un hecho que tienes que aceptar y no puedes controlar, o es algo que puedes controlar, pues aprende a controlarlo y resuélvelo. Y esto es importante porque el estoicismo es una filosofía tan dúctil, tan adaptable y tan práctica que vuelve recurrentemente en el tiempo. Entonces aparece hace miles de años, vuelve a aparecer en paralelo con el cristianismo del que bebe, igual que el budismo, vuelve a aparecer, Francisco de Quevedo y Villegas es otro gran estoico. Entonces cada cierto tiempo y en momentos históricos en el que, como dice Javier Recuenco, la cosa se pone peluda, pues suelen aparecer de nuevo todas estas herramientas en mayor o menor medida. Ojo con el tema de las herramientas. Me hicieron una entrevista en un podcast en la que 10 minutos eran ¿y qué opinas de las duchas frías? Mira, hace 3000 años a los griegos no les quedaba otra. Tú si las puedes tomar calientes, yo no creo que te afecte a tu nivel de estoicismo. Eso ya es un tema personal. Pero parece que esta vez ha venido pegado a eso. Tenemos lo mismo. Personas como el señor Lobo, os sonará Pulp Fiction, que son eficientes resolviendo problemas,
como personas como el Dr. House, que resuelven los problemas que nadie más es capaz de resolver. Cuando todo el mundo está bloqueado, son operativos. Y ambos utilizaban estos elementos que comentamos antes. Otra cosa muy importante del estoicismo y de la que no se habla muy a menudo es el storytelling, la capacidad de contar historias. Decía Steve Jobs que el hombre más poderoso es el contador de historias. Bueno, pues salvo algunos casos específicos como Marco Aurelio, con sus meditaciones y sus diarios, la mayor parte de lo que sabemos de los estoicos no lo escribieron ellos. Eran cosas que ellos contaban en el Ágora, en el Ateneo, y lo contaban tan bien que la gente lo recordaba y después lo transcribía para poder difundirlo. Entonces, gran parte de lo que nos viene de segunda mano. Por cierto, para que os hagáis una idea de la maravilla que es trabajar con Carola Junkel y con el equipo de Planeta que hizo el libro, si abrís el libro aparecen unas esculturas. ¿Vale? Hay un tipejo impresentable que cuando le mandaron la primera versión no se le ocurre otra cosa que decía la editorial: esas esculturas no son las del Ágora estoica. Las podéis cambiar. Lo peor de todo es que le hicieron caso y las cambiaron. O sea, este es el amor que tienen por los libros y el cuidado cuando trabajas con ellos en este tipo de cosas. Bueno, pues aquí tenemos 4 de los principales estoicos más conocidos: Marco Aurelio, Zenón de Citia, Séneca y Epícteto. Y cada uno de ellos, con diferentes cartas, charlas, trabajos específicamente, fue desarrollando toda esta teoría. Y además hicieron una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y es que no solamente eran capaces de hacer este proceso de agarrar datos, situaciones, particularidades y estructurarlos, ¿no? Y contar estas historias que os decía antes. Voy a avanzar un poco porque ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. Sino que eran capaces de hacerlo de una manera atemporal. Nos han llegado hasta hoy y las vemos, las escuchamos y las vivimos como algo actual. Y además lo hacían pensando en esa percepción de no hay diferencia en el cerebro humano o en el cuerpo humano de cualquier humano de los que hay en el planeta. Somos ciudadanos del mundo, somos todos lo que era en aquella época el mundo conocido, somos iguales y todos tenemos la capacidad. El caso de Epícteto era sintomático, ¿no? Viniendo de ser un esclavo. De hecho, fijaos el impacto que tiene esto a día de hoy. Estamos teniendo esta charla y estamos viéndola en esta pantalla porque los estoicos desarrollaron la lógica aristotélica hasta el máximo nivel posible para evitar falacias y poder descubrir la verdad. Y con ese descubrimiento de la verdad poder evitar falacias, errores y esas discusiones que llevaban a una mala vida. Esa lógica estoica que muchos estudiamos en el colegio, los que ya tenemos una edad, los que somos de la EGB, resulta que George Boole la convirtió en lenguaje matemático, en el álgebra booleana. Y esa álgebra booleana fue transformada por George Shannon en la teoría de la información, gracias a la cual los móviles y los ordenadores funcionan hoy. Es decir, hoy escribimos un WhatsApp o vemos un TikTok porque hace 2000 y pico años los estoicos desarrollaron la lógica aristotélica, básicamente. Hasta ese punto llega esto hoy. Es más, el primer artículo de Shannon sobre la temática se publica en un journal de filosofía. A ese nivel llegaba. Bueno, decían los estoicos que nula sapiencia sin experiencia y la práctica es importante. Nosotros a nivel formativo siempre utilizamos herramientas prácticas. El estoicismo es una filosofía muy práctica. Llevar diario es algo maravilloso. Compartir como estamos haciendo hoy y hablar. Ponernos retos, salir de la zona de control. Mi mujer empezó preguntándoles a los niños todos los días al irse a dormir qué ha sido lo mejor del día. Ahora me lo preguntan a mí. Hay técnicas estoicas también muy poco conocidas, como por ejemplo la visualización negativa. Yo creo hoy que voy a tener un problema con alguien o que voy a tener una situación desagradable. Si la visualizo, si me preparo, cuando eso ocurre, no me siento tan mal, porque ya la he previsto, ya emocionalmente he pasado por ese trance, con lo que puedo estar más tranquilo cuando ocurre. Y como estas, muchas otras técnicas podéis encontrar en libros como los de Máximo Pigliucci o en otros libros que son muy recomendables. De hecho, han hecho hasta un cómic de Marco Aurelio, con la vida de Marco Aurelio, que está muy de moda. Ryan Holiday es un caso muy curioso, este del libro rojo. Este hombre era director de marketing de American Apparel. Tiene un libro muy bueno que se llama Confía en mí, te estoy mintiendo. Memorias de un manipulador de los medios. Y le dio por el estoicismo y es que no os podéis imaginar la producción que tiene al respecto. Rápidamente, para terminar, una de las partes más importantes del estoicismo es reconocer que esto tiene un final. Memento mori.
Entender la importancia, pero la futilidad de la vida, ¿no? Y cuando eres consciente de ello, en mi caso, pues mis padres fallecieron en el año 22 y de repente dejas de mirar hacia arriba, ¿no? Ya solo miras hacia abajo y te miran a ti y ya no tienes a quien preguntar muchas cosas. Ya eres tú el que las tiene que responder. Cuando te empiezas a dar cuenta de estas cosas, vives la vida de otra manera y hasta cierto punto te encuentras con una serenidad que quizá no tenías antes. No es fácil, ¿no? No es fácil. Sobre todo porque el estoicismo se asocia muchas veces con algo utópico en el que no se acepta el sufrimiento. No es cierto. Por supuesto que va a haber sinsabores. De hecho, cuando plantean lo de el aprendizaje y la práctica y la experiencia, lo que sí nos dice, yo no puedo controlar que mis padres fallezcan, sí puedo elegir cómo enfrentarme a ello y cómo hacer que esto impacte. Yo no puedo evitar que haya gente que haga cosas malas, pero sí puedo elegir cómo reacciono ante ello para intentar que el mundo sea un poquito mejor. Y muchas veces, como decía antes, las cosas no son tan graves como parece. Debo reconocer que en esto a mí me ayuda mucho mi mujer. Yo soy muy optimista sobre el apocalipsis y mi mujer pues es quien muchas veces me pone los pies en la tierra. También la lectura, cuando uno lee estudios como este que lleva varias décadas de Harvard, más de 80 años estudiando qué es lo que hace a la gente feliz, o este libro de la enfermera que preguntaba a la gente que iba a fallecer de qué es lo que se arrepentía en la vida. Básicamente la gente se arrepiente de no haber puesto más post en Twitter, de no haber discutido más en Internet, de no haber subido más fotos a... Al final lo que te hace feliz es tener buenos amigos, tener una familia y dejar un legado, sentir que lo que has hecho en tu trabajo ha tenido sentido y ha ayudado a crear cosas, y con un mayor o menor balance y con diferentes momentos a lo largo de la vida, eso es básicamente lo que siempre ha conseguido que la gente tenga una buena vida y una vida feliz. Y sigue siendo a día de hoy, ¿no? Francisco de Quevedo Villegas decía que los dioses te den años y lo demás correrá por tu cuenta. Y yo durante muchos años, de nuevo sin saberlo, les decía a mis alumnos al terminar la clase: no os voy a desear suerte, os voy a desear que no tengáis mala suerte, porque si no tenéis mala suerte, sé que del resto os vais a encargar vosotros después de veros trabajar. Y es un poco la visión que uno se plantea, ¿no? Al final, aunque hay cosas que no puedes controlar, yo creo que Dios no juega a los dados y que, como decía Marco Aurelio, pues es el privilegio de estar aquí hoy hablando con vosotros, de aprender, de leer, de poder escribir libros, de poder leerlos, de poder discutir, pues es algo maravilloso y positivo que debemos disfrutar. Gracias. Gracias. Gracias, me alegro, me alegra mucho. Gracias. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta por allí. Bueno, lo primero, que muchísimas gracias, o sea, me ha parecido espectacular. No sé si años después seguirás dando clase, pero yo ahora tengo que hacer un máster y un doctorado, entonces si vas a hacer alguna clase por ahí, ojalá nos veamos. Yo tenía una pregunta por en medio estaría de la presentación, porque lo vuelvo a decir, me ha parecido espectacular, pero ha habido una cosa que creo que no he llegado a entender del todo, que cuando sabes hacia dónde vas, tienes que tomar una decisión para llegar a ese camino, pero igual yo no opino lo mismo en todos los aspectos, y es mi duda, porque si fuera siempre así, el fin justificaría los medios, y entonces cualquier guerra, cualquier cosa, pues cuanto antes mataras a los demás, pues sería mejor. Entonces esa es mi duda, no sé si vas por ahí de si el fin puede llegar a justificar los medios siempre o no era eso. Es una buena pregunta. La desarrolla muy bien en Watchmen, por cierto, Alan Moore. Habría que combinarla con la otra, que es cuando decía: no hay una única estrategia que te lleve al objetivo, hay siempre varias estrategias que te pueden llevar, y ahí entra la parte de los valores, ahí entra la parte emocional y de cómo te sientes. Entonces, aunque haya caminos que te llevan al objetivo de una manera más directa o más eficiente o más rápida, no todos están dispuestos a tomarlos o estamos dispuestos a tomarlos precisamente por factores como ese.
Cuando hay alguien que te dice con las orejeras esta es la única opción, a menudo está relacionado con intentar convencerte de que sigas un camino que probablemente no harías de otro modo, cuando hay muchas otras alternativas que realmente te están impidiendo ver. Entonces, es combinar esos diferentes factores para entenderlo. También aquí hay una cosa, os he mentido un poco, os decía antes que es imposible acertar siempre cuando se toma una decisión. Yo he desarrollado una metodología para acertar siempre. Después de estudiar en Stanford dirección estratégica y trabajar en Technicolor y dar muchas clases, he desarrollado una metodología. Os la voy a contar aquí, por favor, esto es secreto, no se lo contéis a nadie. Es muy sencillo. Yo cuando voy a tomar una decisión, si hago lo que me dice mi mujer, acierto siempre. Si no, ya hay riesgo, hay incertidumbre, entran los entornos buca, por si os sirve. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? Voy a continuar. Bueno, de nuevo, enhorabuena. Me da vueltas la cabeza porque yo soy neuróloga y me encanta ver cómo funcionaba tu cabeza, no solo en la rapidez, sino en cómo conectabas todas las ideas. Es una de las mejores charlas a las que he ido nunca, en muchos sitios. De verdad. Al hilo de lo que decía Nacho, cuando uno va a tomar una decisión y se considera que la decisión es buena o mala en base a si te acerca o no al objetivo, la cuestión, creo a la que tú te referías, es ¿dónde entra la ética en todo esto? Porque ya no es una cuestión de sensaciones o de emociones o de lo que uno sienta, sino de éticamente se justifica o no se justifica, es bueno o malo. Eso también es un poco relevante a lo que está, por ejemplo, pasando ahora a nivel nacional o en muchos otros aspectos que se toman una serie de decisiones que dices, pero bueno, esta gente ¿dónde tienen sus valores éticos y morales cuando toman las decisiones? Porque han conseguido lo que querían, pero ¿a costa de qué? Y la segunda parte de la pregunta, lo siento, es un poquito larga, es realmente nosotros los seres humanos, en cómo funciona el cerebro, somos más irracionales y emocionales que racionales. Y tú has hablado antes de los sesgos. ¿Cómo podemos aprender a tenerlos presentes para intentar tomar las decisiones de la forma más racional posible, pero siendo todavía humanos? Vale, Pepe, a mí me dijiste que nos echaban de aquí a las 8:30 de la mañana, ¿no? De la mañana, vale, bien. Sí, a ver, voy a empezar con la segunda, porque la segunda es como más rápida. Primero, los sesgos son buenos. Nuestro cerebro, que supone más o menos como el 2% del peso del cuerpo, consume a nivel de ATP, de energía básica, casi un 20%. Entonces tiene que ser una herramienta eficiente, porque está continuamente trabajando. Hay una parte que es más o menos autónoma, pero al final tiene que ser autónomo. Entonces los sesgos nos ayudan. Los sesgos ayudan a tomar decisiones más eficientes en base a información que te ayuda a discriminar. ¿Se puede entrenar el cerebro para que los sesgos no te afecten o para darte cuenta de los sesgos? No os lo recomiendo. Quiero decir, es una discusión que tengo a menudo con mis alumnos. Es que una disciplina muy importante es el pensamiento crítico. Pero seguro que queréis pensamiento crítico. O sea, ¿de verdad sabéis lo que pedís? Yo no quiero pensamiento crítico. Ya he tenido mucho. Yo quiero que mi mujer me diga lo que tengo que hacer. Yo quiero no pensar. O sea, vosotros no sabéis lo que es entrar en una clase y decir, tengo aquí aproximadamente 47 personas, de las cuales probablemente con estudios superiores, de los que se habrán leído el libro. Además me ha dicho Pepe que habéis venido a más charlas relacionadas con filosofía. Entonces tengo que tener cuidado con lo que digo porque me ha hablado de Kant, me ha hablado de cuando él se disfraza. Entonces tu cerebro está continuamente pensando todas estas cosas a la vez que estás intentando hablar. Entonces, cuando empiezas a trabajar el pensamiento crítico, cualquier cosa que te dice alguien, empiezas a ver qué fuentes tengo para contrastar esto, cómo se combina con lo que me están diciendo, por dónde puede haber un fallo en el razonamiento. Te puedes leer libros de argumentación y de razonamiento y de tal. Entonces, los sesgos son una herramienta muy fácil y muy útil que funciona muy bien. Hay veces que es cierto que los sesgos son un problema y hay gente que sabe utilizarlos muy bien en su beneficio. Yo últimamente ando dándole vueltas a un tema que algún día acabaré escribiendo con un poco más de detalle, que es la paradoja de la IA, la paradoja de los sesgos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial replica la inteligencia humana, no hay nada más humano en la inteligencia que los sesgos. Pero resulta que no queremos una inteligencia artificial con sesgos, pues ya no va a replicar la inteligencia humana. Entonces, es un tema curioso, es un tema gracioso. Pero los sesgos se pueden detectar, se puede trabajar el controlarlos, es costoso y ojo porque los sesgos son buenos.
Y los sesgos pues, te dan información basada normalmente en una campana de Gauss, en un mundo normal, en un mundo que hay unos elementos normales. La otra parte de la pregunta es complicada y es preocupante, sobre todo para un apocalíptico como yo. Si tú te pones a estudiar historia, pues descubres que muchas de estas cosas han pasado antes y a nivel mundial, no voy a entrar en nombres porque es de manera genérica en muchos países, seguro que todas las personas de esta sala, o sea, mi hija es alemana. Yo tengo una hija que es alemana, es mitad alemana, mitad española. Ella ha nacido en Múnich, vive en Múnich con su madre, habla español perfectamente, ha venido aquí muy a menudo. Intentamos que se lleve lo mejor de los dos mundos, la productividad española y el humor alemán. Y claro, Múnich es una de las bases de las referentes del nazismo alemán. Y tú te preguntas, ¿cómo pudo ocurrir? ¿Qué pudo pasar para que esta gente y este país en aquel momento se dejase llevar por este loco y tomaran las decisiones que tomaron? Bueno, pues lo estamos viendo en primera persona. Lo estamos viviendo ahora. Estamos viendo cómo las ventanas de Overton se han convertido en el campo abierto de Overton. Estamos viendo cómo los populismos y determinados políticos y determinadas situaciones nos están tapando o calmando o ocultando cosas que parecen inaceptables y que no es muy sencillo de reaccionar. Estamos viendo cómo mucha gente no se levanta por miedo a el que dirán o por el impacto. Y cuando haces los cálculos dices, pero si realmente es una pequeña cantidad de gente, lo que pasa es que una pequeña cantidad de gente con suficiente control de determinados mecanismos mediáticos, y es cierto que históricamente cuando ha aparecido un medio de comunicación nuevo, masivo, han ocurrido este tipo de cosas. La combinación de determinadas nuevas tecnologías productivas, medios masivos, deuda, etc., explica muy bien esto Ray Dalio. Ray Dalio es un inversor americano que se arruinó con una crisis, se hizo billonario con otra, y tiene una mujer española, él publicó primero un libro de principios, tiene unos contenidos muy interesantes sobre economía, también en español, porque es mujer española, me imagino. Yo le pude entrevistar hace años, gracias a Planeta, y el último libro que ha sacado es ¿Por qué fracasan los países?, en los que básicamente explica cuáles son las fases que han llevado históricamente a los países a entrar en grandes conflictos y a entrar en estas situaciones desde una perspectiva un poco más económica y social. Y él hace poco decía en LinkedIn en abierto que estaba hablando con líderes mundiales para intentar evitar que esto volviese a ocurrir. Sus últimos posts eran: lo doy por perdido, me voy a Marbella a disfrutar de España con mi mujer, os dejo ahí a todos, anchas Castilla. Poco más o menos. Entonces, es un serio problema. También es cierto que tenemos ahora mismo una moral y una ética mucho más potente y más trabajada que en épocas anteriores. Y es cierto que la humanidad ha tenido momentos en los que ha habido esa caída, pero ha vuelto a subir, ¿no? A mí el otro día, bueno, veníamos hablando de grandes hombres como Bartolomé de las Casas, Luis Vives, Francisco de Vitoria por el camino. Ha sido una hora maravillosa con Pepe desde Valencia. He tenido el detalle de venir a buscarme a Valencia para llegar hasta aquí. Y decíamos, oye, es que tenemos una leyenda negra horrible. Nosotros fue el principio de la Ilustración, de la modernidad, de los derechos humanos, de la creación de los derechos para todos. Y todo eso se ha tapado y es que estamos hablando de que hace 500 años eso existía y ha habido momentos en los que se ha ido y ha vuelto y ha ido y ha vuelto. Entonces, el gran problema es que muchas veces perdemos esa perspectiva. A mí me dicen a menudo que la universidad va a desaparecer, que la formación tradicional va a desaparecer, y yo siempre digo lo mismo, no lo veo, se transformará, pero la universidad te da ese conocimiento universal, ese entender de dónde venimos y por qué llegamos hasta hoy, ese saber que hace 3000 años había señores y señoras que ya se planteaban lo que nos planteamos nosotros a día de hoy y dieron soluciones que son válidas. Esos marcos de referencia para poder integrar lo que hay. Y luego sí, luego empleabilidad y aterrizar con las herramientas actuales, pero después de darte contexto. Y una vez que tienes ese contexto y tienes curiosidad y tienes acceso a más gente, pues igual que en foros como este, difundes, debates, y al final estamos aquí porque somos seres sociales, estamos aquí porque fuimos capaces de cooperar, de trabajar juntos y de crear esos sistemas de justicia que nos llevaron hasta aquí. Y por el camino pues ha habido malos momentos, pero es cierto que las dictaduras y estos sistemas nunca han tenido largo recorrido porque no son eficientes, no son productivos y porque el ser humano al final lo que quiere es ser feliz, colaborar, disfrutar de la vida. Y cuando esas cosas pasan, pues nos hemos puesto de acuerdo para enfrentarnos con épocas oscuras, que cada vez decía Steven Pinker que se habían reducido, pero que parece que están volviendo hasta cierto punto y que tendremos que enfrentarnos a ellas de una manera o de otra. Sí.
que ese loco se hiciera con el control. Pues creo que lo dijo Benedicto XVI en una ocasión, que dijo, porque la gente corriente no hizo lo que podía hacer. Sí. Hay una frase muy buena que dice que el mal prevalece porque la gente buena no hace nada cuando lo ve. Y bueno, no es sencillo. No es sencillo. Es más fácil decirlo que es lo que decíamos de hacer la cama. Es tener unos valores claros y tener que hacerlo en cada momento y no es sencillo. Bueno, creo que nos quedan 5 minutos antes de que nos encierren aquí, así que os doy las gracias a todos por venir y para cualquier cosa tenéis a Pepe.